Crónicas Pirexianas. Prólogo. El legado. Barrin se detuvo en la puerta abierta del salón de clases. Su estado de ánimo caritativo estaba desapareciendo. Habiendo retornado a la Academia Tolariana una hora atrás, el mago experto había decidido hacer un rápido recorrido a pie por la construcción principal antes de retirarse. Un hábito que había formado luego de sus muchos años como administrador en jefe de la academia. Esa noche, además, poseía el beneficio añadido de darle a Raine una oportunidad de terminar de desempacar sus pertenencias. Su cuarto privado no estaba muy alejado del suyo propio, y cuando ella terminara, pensó, ambos podrían quedarse un segundo, intercambiando un saludo de buenas noches. Viendo una luz por el pasillo de baldosas, Barrin decidió ofrecer asistencia a los que, sin duda, eran tutores despiertos a esas altas horas de la noche preparando las lecciones del día siguiente. Los estudiantes, por supuesto, obedecían un estricto toque de queda, y todos los eruditos de la academia rara vez o nunca requerían preparativos que se prolongaran tan tarde en la noche. Seguramente Rain estaba esperándole. Una ligera punzada en contra de su conciencia, pero él sabía que en su lugar ella también se hubiera ofrecido para un asesoramiento. Además, agregar su toque personal le ayudaba a Barrin a mantener contacto con las funciones diarias de la academia. Después de todo, esta había sido su primera ausencia real. La primera cosa que notó Barrin fue que alguien había hecho una nueva puerta en el aula. El agujero en la pared anteriormente completa estaba abierto. Ni siquiera había sido enmarcado. Y era muy diferente las escayolas lisas y los acabados elegantes de madera puestos en las instalaciones de la academia. La curiosidad se volvió un poco alarmante cuando se dio cuenta que la habitación a la que daba el agujero contenía el laboratorio principal de Ursa. El susto duró unos pocos segundos cuando el mismo Ursa salió de la habitación de atrás seguido por el golem de plata Karn. Ambos llevaban libros y pergaminos que agregaron a una creciente pila que rodeaba el atril. Barrin frunció el ceño ante aquella actividad. Su ceño se profundizó aún más cuando se dio cuenta de que Ursa estaba tan distraído que no había notado la presencia del mago, un hecho que debería haber sido instantáneamente registrado por los sentidos sobrenaturales del caminante de planos. Un Ursa distraído podría ser algo de lo más peligroso. El hombre de pie delante de Barrin era conocido en todas las historias como el profanador de Argot y el precursor de la era glaciar. A pesar de que Ursa mismo no podría o no sería capaz de admitir con un 100% de certeza que la catástrofe global fue el resultado de sus esfuerzos. Barrin se inclinaba a dar al caminante de planos el beneficio de la duda, sobre todo porque su trayectoria había mejorado desde que había regresado a Tolaria, después del último gran desastre. Pero el beneficio de la duda era una cosa, y la descuidada fe ciega era otra. El mago experto se estaba sintiendo un poco nervioso al ver a Ursa, profundamente concentrado. Mientras se acercaba al estrado, Barrin reconoció en la intensa mirada y en la desconectada conducta del caminante el mismo impulso fanático que motivó y creó la última serie de catastróficos eventos. Barrin sabía que Ursa estaba nuevamente obsesionado con su cruzada personal, Pirexia. Esas criaturas una vez habían sido parte de la antigua raza Tran de Dominaria, quienes, en la cima de sus logros, habían dominado un nivel de artificio desconocido para cualquier ser, salvo quizás para Ursa mismo. A continuación, una especie de guerra arrancó a los Tran de sus métodos avanzados y los envió a toda velocidad por un oscuro camino hacia una malvada corrupción. Se vieron obligados a abandonar Dominaria y cambiarlo por un plano artificialmente creado de 9 esferas anidadas una dentro de otra. Cada una de ellas más negra y más tortuosa cuanto más se acercaban al centro. Después de un tiempo, salieron de su exilio convertidos en las horrendas y retorcidas abominaciones que han atormentado a Ursa durante milenios. Por la pérdida de su hermano,
por la muerte de su antigua compañera de viaje Sancha, por haber convertido en abominaciones lo que antes había sido humano por medio de artificios corruptos. El reino de Pirexia se ganó su lugar como enemigo de Ursa. Un caminante de planos en contra de 9 esferas anidadas de una fuerza maligna y venenosa. Su venganza casi le había costado la existencia de su vida varias veces. Y asimismo, muchos han pagado ese precio por él. A pesar de que la obsesión era doblemente peligrosa en un ser tan poderoso, Barryn podía entender el dolor de Ursa y casi perdonar los constantes errores del caminante. Barryn creía en la guerra contra Pirexia. Creía que ellos volverían a Dominaria. Los había visto con sus propios ojos. Y que sin Ursa y los esfuerzos de la Academia Tolariana, habría poco que hacer para detenerlos. Por esa razón, Barryn había ayudado a crear el viento ligero, el barco volador que presumiblemente sería el arma definitiva para el día de la invasión. Barryn siempre dudaba de la veracidad de tal afirmación, pero Ursa estaba convencido. Si esa arma era capaz de defender a Dominaria de la invasión, porque Ursa estaba demostrando esa intensa distracción que Barryn había aprendido a reconocer y a temer. El golem de plata sin duda habría emitido un saludo si Barryn no habría estado preparado y habría sido el primero en saludar. Rara era la vez en que Barryn podía tomar a Ursa por sorpresa, y por lo general aprendía algo de ello. Nunca se era demasiado viejo para ser un estudiante. Ursa, no sabía que habías vuelto. Bienvenido otra vez. Ursa había desaparecido 6 meses atrás, después de ayudar en el asentamiento de los refugiados del reino de Serra a través de Dominaria. Ya había vuelto una sola vez con un puñado de nuevos estudiantes y 3 nuevos académicos, incluyendo a Raine. Ursa no se molestó en darse la vuelta. Se limitó a reformar los patrones de energía que constituían su cuerpo de manera que repentinamente enfrentó a Barryn. Era evidente que estaba demasiado preocupado para encargarse de los matices más sutiles que daban la ilusión de ser una persona de carne y hueso. Barryn, esperaba que volvieras hace 3 días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvieron tus días libres? Esas palabras cotidianas estaban tan lejos del caminante como lo estaba la vida normal. Mis posibilidades de disfrutar de un tiempo fuera de la academia son cada vez más raras. Yo decidí tomarme unos días extras en Bosque Angelical. No es difícil perder la noción del tiempo en Tolaria. El caminante de planos ni siquiera se molestó en fingir disgusto por la referencia a las zonas de distorsión temporal en la isla, donde el tiempo fluía a velocidades diferentes. Consecuencias de la falla catastrófica de los primeros experimentos de Ursa con el viaje en el tiempo. Bosque Angelical era un entorno de tiempo moderadamente lento donde la mejorada luz del sol y las frecuentes pero suaves lluvias creaban un paraíso de lagos y claros con sombra. Era el lugar favorito entre el personal de la academia para años sabáticos, aunque la diferencia de tiempo trabajaba en contra de aquellos que deseaban una ampliación del plazo fuera del trabajo. Al parecer había reconocido a Raine durante sus vacaciones, y el tiempo había pasado mucho más rápido entre las conversaciones y comidas compartidas. Ella era una rareza en muchos aspectos, lo que no era menos importante que haber sido una de las, tal vez, pocas docenas de eruditos adultos que eran admitidos en Tolaria. Los pirexianos plantaban agentes durmientes en toda Dominaria, pero siempre como adultos, nunca niños. La seguridad en la academia por lo general exigía que los nuevos estudiantes fueran admitidos cuando eran jóvenes adolescentes. Los alumnos del último año eran promovidos a tutores y entonces podrían pasar a ser académicos y eventualmente podrían servir como cancilleres, uno de los 8 administradores de la academia. El talento natural de Raine para el artificio le había ganado su admisión y el estatus inmediato como tutor. 4 meses atrás, Barryn había firmado los papeles que le habían promovido a convertirse en un completo erudito. Pero no fue hasta su encuentro casual en Bosque Angelical que el mago había aprendido a apreciarla verdaderamente. Tenía el pelo largo y fuerte, aunque una sutil presencia.
Barry no le podría explicar esos sentimientos al caminante. Él dudaba de que Ursa lo pudiera entender. Atrapado en su obsesión, el caminante apenas reconocía la cortesía de la amistad. No así Karn. Es bueno volver a verte, maestro Barry, Dijo el golem de plata retumbando fuera de su pecho cavernoso, poniendo fin a la incómoda pausa que siguió a la falta de respuesta de Ursa. Para Barry, el golem todavía sonaba un poco abatido. Desde la decisión de Joira de abandonar Tolaria, el golem no había podido ocultar su melancolía. Joira había sido su mejor amiga durante varias décadas, y a pesar de que el hombre de plata afirmaba que entendía el porqué de su marcha, el tiempo no había curado sus heridas. ¿Te ha gustado el bosque angelical? Barry sonrió, tanto por cortesía hacia Karn como por los gratos recuerdos de las últimas semanas. Mucho, Karn. Gracias. Bien, porque nos espera un duro trabajo, un trabajo importante. Le hizo un gesto a Karn. Necesitaré varios nuevos escritorios, Karn, y una mesa de trabajo más grande. El golem de plata sintió mecánicamente a Ursa y ofreció a Barry una sonrisa triste. Y luego se fue en busca de cumplir lo que le había pedido Ursa. ¿Es tan importante que no podía esperar a mañana? Ursa miró hacia el pizarrón principal del salón de clases, cubierto con una escritura que Barren reconoció como una fusión de antiguo Tran y moderno argiviano, utilizado como el estándar de la academia. He procedido tanto como he sido capaz de hacerlo solo. La finalización del legado requerirá las instalaciones de toda la academia si vamos a querer tener nuestras defensas preparadas para contrarrestar la invasión pirexiana. Ursa se detuvo, asintiendo con la cabeza, como si estuviera de acuerdo consigo mismo. Y luego le dio la espalda a Barrin y a la conversación. Cogió un gran rollo de planos y se trasladó a la pared, desenrollándolos y fijándolos en contra de un nuevo tablero de madera balsa. Describían un aparato de tamaño titánico y de gran complejidad. Estudió los planos con un ojo crítico. Me gustaría poder encontrar a Serra y hacerle algunas preguntas más. Mareado por los cambios bruscos de tema, Barrin se quedó mirando al caminante por un momento y luego sacudió la cabeza. ¿Nuevos laboratorios? Ursa, ¿por qué deberíamos? Los existentes están muy bien y sin duda serán utilizados, pero no pueden satisfacer las necesidades de las lentes y la matriz. ¿Ursa? Quiso comenzar a decir Barrin, pero fue cortado nuevamente. Yo sé que los lentes auxiliares capturarán el maná del ambiente. Ursa trazó una larga línea con su dedo sobre un área de planos que estudiaba. ¿Filtros tal vez? ¿Para separar el maná antes de ser enfocado? Ursa. Filtros, sí, desde luego. Ella debe haberlos utilizado. Incluso el reino de Serra no era puramente de maná blanco. Ella mencionó que la pureza total no era posible. La cuestión sería si la matriz podrá centrar una fuente de maná alterando la más básica. ¡Ursa! En la gigantesca aula abierta, diseñada pensando en la acústica, el grito de Barren resonó como un trueno. Ursa se giró lentamente del tablero y de sus nuevos planos, sean para lo que sean, para hacer frente al mago. Los ojos del caminante de planos brillaron con un fuego especial, y Barrin los reconoció como las piedras gemelas de poder por las que Ursa había luchado con su hermano más de 3000 milenios atrás. Ellas resurgían en los momentos de debilidad o de intensidad, cuando el caminante estaba demasiado distraído para mantener la ilusión de ojos normales. Barrin no tuvo ninguna duda de que ese era uno de esos momentos. El viento ligero, dijo Barrin simplemente, nombrando la nave voladora por la que la academia había trabajado tan duro en crear. Un barco de guerra capaz de viajar entre los planos del multiverso. Se suponía que el viento ligero era tu última arma. Es el núcleo de nuestra defensa, la única cosa que a los pirexianos les será muy difícil de igualar. Yo estaba confiado. El viento ligero puede inspirar la esperanza con sus hazañas maravillosas ya en su comando, y perjudicará gravemente a Pirexia en combates limitados, pero no va a ganar la guerra por su propia cuenta. Hizo una pausa. Sus ojos recuperaron su ilusión de ser todavía humanos. Barry, tú estuviste allí, en el reino de Serra. Esa fue una batalla y casi la perdimos.
Si el viento ligero hubiera estado solo, habría caído. Todavía tenemos trabajo que hacer. Estaba con poca potencia. Fue inadecuado. El viento ligero es el núcleo del legado, no su totalidad. De hecho, puede comprarnos el tiempo necesario para completar nuestra defensa. Como has señalado en una ocasión, no podemos asumir que yo siempre estaré presente para dirigir la batalla contra Pirexia. Los pirexianos todavía me cazan con sus negadores. Otros caminantes de planos también representan una amenaza en sí, y siempre hay imprevistos, ocurrencias. Ursa posiblemente aludía a los años que había pasado como prisionero en Yavimaya. Por ello, el destino podría intervenir, y aunque me inclino a creer que incluso el destino no se atreverá a contradecir mi reclamo de oponerme a este mal, no me puedo basar en este hecho. Se deben establecer esos planes para lidiar contra este futuro y terminar el viento ligero. Barrin estaba pensando como si él mismo hubiera sido capitán del barco. La aeronave tenía una velocidad fantástica, un poderoso armamento y la capacidad de viajar entre los planos. ¿Qué más se podía pedir? Es cierto que Barrin se concentraba en la magia sobre el artificio, pero en las décadas que había pasado con Ursa se había encariñado con la nave. El viento ligero era, en su opinión, el artefacto definitivo, con un diseño acoplado al propósito. Tal vez se podrían añadir algunas trampas, instalar algunas características de menor importancia. ¿No sería mejor comenzar a buscar en otros lugares en busca de respuestas? Cuando él puso esos pensamientos en palabras, Ursa rápidamente le desilusionó. El viento ligero es más que cualquier artefacto regular, definido por su propósito y estático en su función. Tiene vida. No es un ser vivo como tú, por supuesto, ni siquiera como Karn, pero comparte algo en común con ustedes dos, la capacidad de evolucionar, de crecer más allá de su forma actual y capacidad. El legado será una serie de artefactos construidos a lo largo de los años que podrán ser introducidos en el viento ligero a una fecha posterior. Antes de que preguntes por qué no incorporamos dichas características en el buque desde el principio, es por las restricciones de tiempo y por mantener el secreto. Hay características que todavía ni siquiera he conceptualizado, pero que al final serán ideadas, de eso estoy seguro. Incluso si fuéramos capaces de añadir todas esas funciones posibles a la nave en este mismo momento, su armadura de energía se destacaría como un faro ciego, atrayendo a Pirexia detrás suyo. Así como está, el viento ligero será difícil de rastrear hasta que llegue el momento de su propósito final. ¿Cuál es ese propósito? No lo sé. El viento ligero es el artefacto más grandioso jamás concebido. Como lo he diseñado, el buque será capaz de evolucionar y hacer casi cualquier cosa imaginable. ¿Qué es eso que va a hacer? ¿Quién se lo imaginará? ¿Cuándo empezará la invasión? ¿Dónde? ¿Cuál será la clave de su derrota final? Preguntas, solo preguntas. Yo no tengo esas respuestas, todavía no. Esta es la razón por la que el linaje será tan importante. ¿Linaje? Por supuesto, el linaje. La segunda mitad del legado. Un componente humano. ¿No has estado escuchando? No podemos decir con seguridad que voy a estar presente en el momento de la invasión. Tiene que haber alguien que pueda ser seguido por las masas. Alguien que entienda cómo derrotar a Pirexia. Alguien que sepa cómo utilizar el viento ligero para salvar Dominaria. Hizo un gesto girándose hacia el panel donde la suave escritura Tran se mezclaba con la argidiana. Dentro de ese linaje descubriremos al heredero de mi legado. Y mientras tanto el proyecto proporcionará guerreros que se opondrán a Pirexia y sus agentes. Ellos serán los soldados de Dominaria. Uno de ellos será su salvación. ¿Entonces esperas entrenar un sucesor? El administrador dentro de Barrin se hizo cargo. Teniendo en cuenta los años, tal vez las décadas que le tomaría a Ursa incluso solo localizar a los candidatos adecuados. Sobre todo si quería formar un ejército de tales proporciones. La pura logística para algo así no parecía muy prudente. Entrenar no es algo así. Lo que tengo en mente requerirá de un candidato con demasiados rasgos específicos. Rasgos que nunca podrá aprender, incluso en el tiempo que viven algunos mortales aquí en Tolaria. Se giró hacia la pizarra y fijando su dura mirada sobre Barrin dijo:
Nuestro nuevo ejército y el heredero del legado debe ser creado.